Dice su palabra: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mi Dios añada bendición a esta palabra. Y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hoy más que nunca en este tiempo, nosotros necesitamos generar o fomentar esa, no sé si llamarle costumbre, pero tiene que ser un hábito, creo que esa es la palabra, un hábito inquebrantable, así como la necesidad que nosotros tengamos de alimentar nuestro cuerpo, alimentar nuestro espíritu y conectarnos con Dios por medio de la oración. Y decía Santiago, ¿verdad? El apóstol Santiago, en el capítulo 4, versículo 3, que muchos pedimos, oramos, ¿verdad? Lo hacemos, pero lo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo para nuestras cosas materiales, para nuestros propios beneficios. Y decía Santiago, para vuestros deleites, para vuestros gustos. Y sabe que yo recuerdo, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Salomón: Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón pudo haber pedido, haber aprovechado esa coyuntura con Dios y pedirle cualquier tipo de poder, de fama y de dinero, de lujo. Salomón no buscó lo material, le recompensó con la sabiduría, y todo lo demás también Dios se lo dio como añadidura. Y eso es lo que dice la palabra acerca de nosotros. Que, amados, busquemos primeramente su reino, y después dice, todas las otras cosas van a venir ahí añadidas. Entonces necesitamos nosotros aprender a orar una oración que Dios la reciba, y eso solamente por medio del Espíritu. El mismo Jesús, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo, en el libro de Mateo capítulo 20, versículo 22, cuando dos de sus discípulos llegaron ahí pidiéndole posiciones, ¿verdad? Hasta llevaron a su madre, le dijeron: Señor, nosotros queremos en tu reino uno estar a tu derecha y el otro estar a tu izquierda. Y el Señor le dice: ustedes no saben lo que piden. Ustedes no saben lo que piden. Aquellos estaban imaginando, amados, ¿verdad? Una fama. Aquellos estaban imaginando al Señor entronizado terrenalmente y ellos siendo sus ministros, ¿verdad? Un ministro de Hacienda o el ministro de Finanzas. Y el Señor les dice: ustedes no saben, ¿verdad? A algunos, bueno, a estos mismos les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Y aquellos no sabían que si querían estar a la derecha o a la izquierda, Jesús tuvo a dos que fueron crucificados a su derecha y a su izquierda con él. El texto de introducción que nosotros teníamos, Efesios 6:18, nos dice que hay que orar así de vez en cuando. Así como cuando me congrego una vez al mes, ¿verdad? Sabe que yo, la pauta que me da, hermanos, ¿verdad? Que si no nos congregamos un día a la semana, ¿cómo serán nuestros tiempos de oración? ¿Cómo estaremos en nuestra vida espiritual? Entonces decía el apóstol Pablo: hay que orar en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu. Ahora, amados, ¿qué es orar en el Espíritu? Y sabe que nos enseña el apóstol Pablo, Efesios 2:5, que nuestra condición anterior era de estar muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice que el Señor nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó con Él y nos sentó en lugares celestiales. El primer principio que necesitamos aprender entonces es que alguien que está muerto, y estamos hablando de forma espiritual, ¿verdad? Estamos hablando de muerte espiritual. Alguien que está muerto no puede tener una comunicación con Dios. Recuerda que Jesucristo dijo: Dios es Dios de vivos y no de muertos. Entonces, en primer lugar, que nosotros necesitamos aprender es que necesitamos
resucitar en Cristo Jesús. Necesitamos tener vida en Cristo Jesús. Y esto es un poco complicado, ¿verdad? Decírselo a alguien que todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón. Pero esa es la realidad espiritual. Si alguien no ha vuelto a nacer en Cristo Jesús, amados, esa persona no puede estar en el Espíritu. Solamente aquellos que por medio de Cristo Jesús hemos vuelto a nacer con todos nuestros defectos, con todas nuestras virtudes, con todos nuestros errores, amados, con lo que sea, pero que hemos vuelto a nacer en Cristo Jesús, eso sí, entonces son los que calificamos para poder orar en el Espíritu. Y eso fue lo que el Señor le explicó a aquel hombre, ¿verdad? Que lo buscó de noche, aquel fariseo, y le dijo, Señor, explícame cómo es esto del nuevo nacimiento. Y el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y aquel hombre pensaba que le estaba diciendo de que tenía que volver a entrar en el vientre. Estaba viendo la forma de las cosas de forma carnal. Y el Señor le dice, tienes que nacer del Espíritu. Y me interesa algo que el Señor le enseña y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, en primer lugar, ¿verdad? Lo que el Señor nos enseña y le enseñó a aquel fariseo es que necesitamos nosotros nacer del Espíritu. Ahora, quiero que note algo acá en este texto. Que cuando el Señor le dice, cuando el Señor le explica a Nicodemo acerca de lo que es nacer del Espíritu, quiero que usted mire dos cosas ahí. Que el Señor le dice, lo que es nacido del Espíritu, cuando usted mira ahí Espíritu con la E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Y luego le dice, Espíritu es. Usted lo va a encontrar ahí con la E minúscula. Entonces aquí encontramos, amados, aquí encontramos a dos espíritus. El Espíritu Santo junto con el Espíritu del hombre. Para que usted se vaya esta noche, ¿verdad? Ya viendo por qué camino yo lo voy a llevar esta noche. Entonces, amados, aquí el Señor le está diciendo que hay algo que sucede cuando nosotros le reconocemos a Él. Que ese consolador llamado Espíritu Santo viene a hacer una obra en nuestro espíritu. El Espíritu de Dios junto con el Espíritu del hombre. Entonces, aquí nosotros comenzamos a ver, ¿verdad? Que para orar en el Espíritu, número uno, necesitamos nacer de nuevo. Dice Romanos 8:16, y este mismo Espíritu, mire, Espíritu con E mayúscula, ¿de qué está hablando? Está hablando del Espíritu Santo. Este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Esta es la versión Dios habla hoy. Entonces, amados, aquí sucede algo. Aquí sucede una situación que necesitamos entender. El Espíritu con E mayúscula, que es el Espíritu Santo, viene y hace una unión con nuestro espíritu con E minúscula. El Espíritu Santo de Dios con el Espíritu nuestro, nacido de nuevo, ahí hace una alianza. Entonces, estamos hablando de orar en el Espíritu. Si no hay esa unión, si no hay esa alianza entre el Espíritu de Dios y mi espíritu, no podemos nosotros orar. No podríamos nosotros orar en el Espíritu. Sabe que hemos tenido la idea por quizás mucho tiempo que orar en el Espíritu es quizás tener una forma muy efusiva de orar. Quizás gritar, quizás llorar, quizás entornar los ojos, quizás arrodillarnos, ¿verdad?
o quizás, amados, hacer cualquier tipo de otra cosa. Pero ¿sabe qué? Y muchas veces nosotros nos sentimos así como frustrados, ¿verdad? Porque eso a mí no me pasa. Pero cuando usted nace de nuevo, usted está habilitado para orar en el Espíritu. Porque ahí ya hay una unión entre el Espíritu Santo de Dios y su espíritu humano. Entre el Espíritu con E mayúscula y su espíritu humano con E minúscula. Entonces, en primer lugar, tiene que haber esa unión entre el Espíritu Santo de Dios y nuestro espíritu. Y todos los que hemos recibido a Cristo, ¿verdad? Todos los que hemos recibido a Cristo, tenemos esa unión. Dice en el primer libro de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, ¿cómo sucede, amados, esa unión? ¿Cómo sucede esa alianza? Quiero que mire que nuevamente, amados, aquí cuando se habla del Señor, aquí, amados, hay una S mayúscula. Y cuando habla del espíritu del hombre es una E minúscula. Y yo le puse una fotografía ahí, ¿verdad? Usted sabe que este hombre que está ahí tiene un calificativo de rey. En Europa todavía hay monarquías. Y estos reyes se casan entre ellos, ¿verdad? Entre los que se dicen que son de familias nobles, que tienen sangre azul. No sé por qué dirán eso, ¿verdad? ¿Será que son como charancacos? ¿Saber por qué tienen sangre azul? Pero resulta que ellos se casan entre ellos, amados. Pero ¿sabe qué? Hay algunos que se casan con personas que no son de su misma clase, entre comillas, ¿verdad? Que no son de la nobleza. Y por ejemplo, este hombre es el rey de España, se casó con una mujer, no pertenecía a la alta alcurnia, no era, ¿verdad? No tenía ningún título nobiliario. Pero cuando, hermano, siendo una plebeya, se casa con el rey, ¿qué llega a ser ella? Llega a ser la reina. Llega a ser la reina. Entonces, amados, este ejemplo, ¿verdad? Yo se lo traigo para que nos demos cuenta cómo en esa unión entre el Espíritu del Señor, ¿verdad? El Espíritu con E mayúscula, con nosotros, con nuestro espíritu, Él nos da una calidad. Él nos da un título, Él nos da una posición. Y cuando nosotros llegamos a tener esa posición, entonces, amados, nosotros estamos habilitados para orar en el Espíritu. Porque ahí hay una alianza, ahí hay una unión. Dice primer libro de Corintios capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ahora, este espíritu del mundo que dice aquí, ¿con qué está? Está con E minúscula. Entonces, amados, aquí nos está el apóstol Pablo diciendo que el mundo tiene un espíritu, pero es un espíritu carnal. Es un espíritu carnal. Este espíritu del mundo no es el que nosotros tenemos. Segunda parte, sino el espíritu que proviene de Dios. E mayúscula, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En esa posición que nosotros logramos cuando venimos a Cristo, por medio del Espíritu Santo, ese enlace que hay, por medio del Espíritu Santo, hay cosas que nos son concedidas y que nosotros necesitamos saber que vienen por medio de esa unión y que nos tiene que servir para que nosotros podamos orar en el Espíritu. Ya le dije que era en Él. ¿Qué significa en Él? Es estar estar dentro, estar, amados, en una posición donde algo nos cubre, ¿verdad? Por ejemplo, usted está en la iglesia, a usted lo cubre este techo. Usted está en el templo, a usted lo cubre este techo. Usted está en su casa, en la casa, lo cubre, hermanos, en la cobertura de su casa, ¿verdad? Entonces, eso es estar en. Ahora, en estar en esa unión entre el Espíritu Santo
Y nuestro espíritu humano, hermanos, nos hace que nosotros podamos entender por medio de ese espíritu que tenemos cosas que nos han sido concedidas. ¿Para qué? Para nosotros poder orar. No orar como decía Santiago, para pedir aquí, para pedir allá, sino que orar de acuerdo a los intereses que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿qué cosas son esas que se nos ha concedido? Al principio hablábamos que el Señor dice que hemos nosotros ya sido puestos en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Esa es una cosa que se nos ha concedido. Entonces, cuando usted y yo venimos y nos ponemos delante de la presencia de Dios, nosotros estamos como que estemos con Cristo ahí. Por eso dice la Biblia que Cristo es nuestro intercesor. Ahora, amados, dice el primer libro de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí, hermanos, está el centro del mensaje que yo le traigo en esta noche. ¿Qué es orar en el Espíritu? ¿Qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es, amados, como estamos en la cobertura de, el Espíritu va a dirigir lo que nosotros le vamos a pedir a Dios. El Espíritu nos va a dirigir de la forma en que tenemos nosotros que hablar con Dios. El Espíritu es el que nos va a poner las palabras para que nosotros nos comuniquemos con Dios. Y muy claro lo dice Pablo. También hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Y sabe que a veces nosotros, ¿verdad? Queremos usar las mejores palabras y que nuestra oración se escuche bien intelectual o que se escuche muy espiritual. Y usamos palabras floridas y usamos, hermanos, y le ponemos adornos a nuestra oración, pero quizás no estamos hablando de la forma que el Espíritu quiere que hablemos. Entonces, el Espíritu nos enseña. Y el Espíritu nos enseña, amados, de acuerdo a lo espiritual de Dios. No como nos han enseñado por mucho tiempo. Pídale a Dios el carro, el modelo, el año, el color que usted quiere para que Dios se lo mande. No es así orar en el Espíritu. Es de acuerdo a los intereses de Dios y no a mis propios intereses. Entonces, ¿quién hace que yo ore de acuerdo a los intereses de Dios? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, amados? ¿Qué tenemos que hacer? Pues dejarnos llevar por lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hablemos. Entonces, ¿qué hacemos? Pastor, pero que yo llego, yo no sé qué hacer. Amados, el Espíritu Santo ¿sabe qué? Es una persona. Y el Espíritu Santo, igual que Dios, está en todos lados. Todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo escucha. Y si usted llega y le dice al Señor, Espíritu Santo, pon palabras en mí para que yo ore de acuerdo a los intereses de Dios, no de acuerdo a mis intereses. ¿Y qué cree que va a suceder? El Espíritu Santo va a poner palabras en nosotros, amados. Va a poner palabras en nosotros de acuerdo a lo que Dios quiere y lo que Dios sabe, hermanos, los propósitos para nuestras vidas. Ahora, no todas las oraciones carnales, no todas no son contestadas. Hay oraciones carnales que sí son contestadas. Porque estamos todos los días ahí, que yo quiero esto, que yo quiero esto, que yo quiero esto, y a mí me enseñaron que el carro, que yo lo quiero rojo, que lo quiero del 2021 y que lo quiero así, así. Hermanos, todos los días y todos los días. Y hay algo que se conoce como la voluntad permisiva de Dios. Y Dios dice, no es mi voluntad, pero como todos los días estás ahí tocando, ahí te va el carro y te vas a estrellar. No era la voluntad de Dios. No eran las palabras de Dios, eran tus propios intereses. Igual pasa con las novias.
Igual pasa con los novios. Aló. Se puso feo el mensaje, ¿verdad? Hermano. Entonces, esto es orar en el Espíritu, dejar que sea el Espíritu que nos guíe en la oración, para que nos conectemos con Dios. Entonces, Él es quien va a acomodar lo espiritual a lo espiritual de Dios. Y luego Dios va a fluir por medio, amados, ¿verdad?, de lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado. Ahora, la palabra dice que para orar en el Espíritu mismo nos enseña, el Espíritu mismo nos dice que hemos tenido cosas que Dios nos ha concedido. Ahora, ¿qué nos ha concedido Dios para nosotros poder orar en base o en el Espíritu? Dice el primer libro de Corintios capítulo 12 versículo 3. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué se nos ha concedido para orar en el Espíritu? Se nos ha concedido el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben que en el nombre del Señor hay poder? Ay, amados, ese es el sello. ¿Qué sucede cuando nosotros le decimos a Jesús nuestro Señor? Entonces le estamos entregando nuestra soberanía, le estamos entregando nuestra vida, le estamos entregando todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos, se lo estamos entregando a Él. Eso significa llamar a Jesús Señor. El Espíritu, amados, por medio del Espíritu se nos ha concedido que nosotros tengamos, o que para nuestro beneficio, amados, esté el nombre de Jesús usado en nuestras oraciones en el Espíritu. Y saben que en la Biblia encontramos, amados, por ejemplo, un ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 15. Andaban unos expulsando demonios, pero eran como exorcistas ambulantes. Y llegaban, amados, ¿verdad? Habían endemoniados y llegan donde un endemoniado y le dicen: sal de ese hombre en el nombre de Jesús, de ese que predica Pablo. Del que predica Pablo. El predicador, el que andaba expulsando demonios, hermano, no se le había concedido tener el nombre de Jesús para usarlo. No había nacido de nuevo. Él había escuchado que Pablo, por medio del nombre de Jesús, expulsaba demonios. Y este hombre, y estos eran dos hijos de sacerdotes, de fariseos. Estos dos creían que era usar el nombre de Jesús, eran palabras mágicas, como muchos creen, ¿verdad? Palabras mágicas. No sabía que es algo que se es concedido por medio del Espíritu, usar el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué le dijo el endemoniado? Aquel hombre. Dice: pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Sabe que el demonio no reconocía autoridad en aquel que estaba expulsándolo? No estaba haciéndolo en el Espíritu. Lo estaba haciendo de forma carnal. Lo estaba haciendo porque él había escuchado, quizás había visto a Pablo, pero no había nacido de nuevo. No tenía esa alianza con el Espíritu. No se le había concedido la facultad, hermano, de orar en el Espíritu. No estaba en el Espíritu. Entonces, ¿cómo le fue? Si usted sigue leyendo, va a encontrar que el Espíritu, hermano, los zarandeó todo, hermano, lo golpeó todo y los mandó medio desnudos. Hermano, ¿por qué? No se reconoció autoridad porque no se les había concedido usar el nombre de Jesús. A todos aquellos, amados, que nosotros hemos nacido de nuevo, que ha habido una alianza ahí, que somos uno con el Espíritu de Dios, se nos ha concedido usar el nombre de Jesús, pero usarlo de acuerdo como el Espíritu nos guíe. Hermanos,
Porque si usted se mete a un lugar donde el Espíritu no lo manda, hermanos, aunque use el nombre de Jesús, nada va a pasar. O quizás le va a ir muy mal. Pero si usted en el Espíritu se deja guiar por el Espíritu y el Espíritu le dice, mira, vas a ir a tal lado, ahí hay un enfermo, ve porque yo te mando. Usted va en el Espíritu y llega en el nombre de Jesús, hermanos, ahí algo va a suceder porque ha sido guiado por el Espíritu, porque usted está en el Espíritu. Gloria al Señor. El libro de Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire qué más se nos ha concedido, además del nombre de Jesús. Dice la palabra que muchas veces, amados, en nuestra propia debilidad como seres humanos, o quizás en nuestra debilidad por los problemas que estemos pasando, por la enfermedad que estemos pasando, por lo desorientados que estemos, amados, por lo que sea, amados, por nuestras debilidades humanas, muchas veces no sabemos qué pedir. Pero se nos ha concedido, como estamos, hermanos, en el Espíritu, que el Espíritu intercede con nosotros, o intercede por nosotros, perdón. Como dice, con gemidos indecibles. ¿Qué son gemidos indecibles? ¿Quién sabe qué es un gemido? ¿Qué es un gemido? Cuando usted tiene un gran dolor, hermano, ¿qué dice? Ese es un gemido. No es una palabra, hermano, no es una oración, sino que es una expresión de dolor. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo, hermano, cuando nosotros tenemos una debilidad tan grande que no podemos pronunciar palabra? ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Transmite nuestro dolor, hermano. Él intercede ante Dios, como nosotros no podemos, amados, por el dolor, por la situación, expresar lo que tenemos. El Espíritu Santo, hermanos, transmite nuestro dolor. Esos gemidos indecibles, el Espíritu Santo como estamos en el Espíritu Santo dice que nos conoce, entonces transmite nuestro dolor. ¿Sabe que el Espíritu Santo, amados, es una persona? Tiene sentimientos, se constricta, dice, ¿verdad? Con nosotros. El Espíritu Santo siente. Y si nosotros, amados, estamos pasando dolor, ¿usted cree que el Espíritu Santo está sonriente, alegre? Así te quería ver. Hermano, ¿quién cuando mira a un hijo que está padeciendo algo, una enfermedad, lo que sea, quién se alegra? ¿Verdad que no hay nadie que se alegre? Usted mira a un hijo, hermano, que está retorciéndose de un dolor, de apendicitis, lo que sea, usted está triste, hermano. Usted está acongojado. Usted, hermano, siente el dolor, ¿verdad?, de su hijo. El Espíritu Santo igual, hermano. Entonces, eso es lo que se nos ha concedido cuando estamos en el Espíritu. Cuando estamos en el Espíritu. Así es que aunque no sepamos cómo orar, aunque no sepamos qué decir, amados, siempre busquemos estar delante de la presencia de Dios, porque estamos en el Espíritu y el Espíritu sabe, hermanos, cómo comunicar nuestro dolor. Y Dios conoce nuestro dolor. Le voy a poner un ejemplo. Usted sabe que el pueblo de Israel estaba allá en Egipto esclavizado. Dice Éxodo 2:23. Aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. ¿Qué estaba haciendo Israel? Gimiendo, hermano. Gimiendo. Eran los ayes. Ay, que no aguanto. Ay, que esto. Ay, que tanto ladrillo. Ay, que tanta carga pesada. Estaba gimiendo Israel. Y eso lo hizo clamar a Dios. Ahora, ese clamor, hermanos, por esos gemidos, mire que subió a la presencia de Dios.
Subió a la presencia de Dios y subió a Dios el clamor de ellos por motivo de su servidumbre. Entonces, ¿qué estaba pasando acá? Este pueblo, amados, ya no aguantaba. Este pueblo ya había pasado, hermanos, quizás de una situación de intolerancia a una situación donde ya no soportaba nada y lo único que le quedaba era gemir delante de Dios, quejarse delante de Dios. El gemido es una queja, ¿verdad? Es una queja cuando ya no se soporta algo. Dios lo recibió, Dios lo recibió. Y quizás muchas veces nuestro corazón esté tan quebrantado que solamente nos queda quejarnos, hermano. Que solamente nos queda, hermanos, emitir gemidos. Pero el Espíritu Santo, como estamos en Él, lo siente y lo transmite. Esa es la diferencia, hermanos, entre hermanos, estar en el Espíritu Santo y estar, hermanos, en el mundo. Porque la gente, ¿verdad?, muchas veces piensa que con oraciones escritas, hermanos, con fórmulas, eso es orarle a Dios y que vamos a recibir respuestas. Hay que estar en el Espíritu. Gloria a Dios. Vamos a terminar con esto. Dice primer libro de Corintios 14:14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Aquí quiero hablarles también de algo más que se nos ha concedido. Amados, por medio del Espíritu, cuando estamos en el Espíritu, también se nos ha concedido que podamos desarrollar o hablar en lenguas desconocidas humanamente. Ahora sucede algo, hermano, sucede algo. Que esa es una comunicación entre Dios y nuestro espíritu. Pero nosotros no lo sabemos, nosotros no lo conocemos, a menos que Dios levante a alguien que pueda interpretar esa lengua, que Dios lo puede hacer. Entonces, ese también es un beneficio de estar en el Espíritu, que Dios puede habilitar, hermanos, un lenguaje del Espíritu, que no es un lenguaje humano, para conectarnos con Dios. Ahora, Pablo, amados, no es que estaba minimizando esto, sino que Pablo decía que para nosotros como seres humanos nos edifica también conocer qué es lo que nuestro espíritu se está comunicando con el Espíritu de Dios. Y decía Pablo, versículo 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces decía Pablo que aunque, amados, ese es un regalo de Dios, el hablar en lenguas y que nuestro espíritu se conecte en un lenguaje que solamente Dios conoce, pero nosotros no lo conocemos porque estamos en este cuerpo carnal todavía. Pero decía Pablo, me edifica más orar con el entendimiento, saber qué es lo que yo estoy diciéndole a Dios por medio del Espíritu. No significa que el hablar en lenguas, hermanos, es algo que hay que soslayarlo, hay que minimizarlo. No, es un regalo de parte de Dios. Pero Pablo decía, si nos dejamos guiar por medio del Espíritu, yo me edifico cuando yo estoy entendiendo lo que está pasando. Entonces el Espíritu, amados, nos va a orientar para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que está pasando. Ahora, orar en el Espíritu entonces no es desconocer lo que está sucediendo, no es perder la noción, no es que yo no sé lo que está pasando, es solamente dejarnos guiar, entender qué es lo que está sucediendo de parte de Dios. Quiero terminar con esto. Juan 4:23. Le dijo Jesús a aquella mujer samaritana, porque aquella mujer pensaba que había que orar, hermanos, para orar y que Dios le escuchara en un lugar específico, en un templo. Y el Señor le dijo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca
que le adoren. Entonces, amados, el Señor anda buscando a aquellos que se dejan guiar por el Espíritu, aquellos que, hermanos, dejan que el Señor ponga las palabras para comunicarse con Dios, y no solamente en la oración, sino también en la adoración. Cuando usted sienta deseo de expresar, hermanos, algo que usted siente decirle a Dios, no importa, hermanos, que se esté hablando de una cosa en la adoración, usted puede decirle al Señor: Señor, esto es lo que el Espíritu me está poniendo, y adorar al Señor en su propio, con sus propias palabras, no un canto aprendido, no algo, hermanos, que usted a veces hasta de forma genérica, ¿verdad? Su mente está en otro lado, pero como usted ya se sabe el canto, usted está cantando, hermanos, pero usted está pensando que está jugando, ¿quién? El Olimpia con el Motagua. Y usted está cantando, hermano, pero su corazón, su mente, su espíritu está, hermano, diciéndole ahí: hey, me quiero conectar. Hey, se fue el wifi. Lo cortaron, hermano, se fue la comunicación. Cuando usted sienta deseos, hermanos, de decirle al Señor, ¿verdad? Adorar al Señor con sus propias palabras, hágalo, hermano, hágalo, porque eso viene de parte del Espíritu. Quiero que nos pongamos de pie en esta noche.